Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Que el Señor bendiga su palabra y la predicación en esta mañana. Mis hermanos, hoy es la segunda parte de la serie de lo que significa ser iglesia. Y hoy vamos a ver puntos muy simples. Eso es la cabeza de la iglesia, que como Cristo cabeza de la iglesia, somos miembros los unos de los otros. De la Biblia, ser miembro los unos de los otros. Cristo cabeza, dependemos los unos de los otros. ¿Y qué significa eso a la luz de la palabra de Dios? Y terminaremos con unas aplicaciones prácticas. Miren, ninguno de ustedes dudaría o tendría en duda que la salvación en Cristo Jesús es sumamente personal. Nadie se arrepintió por usted, nadie ejerció fe por usted, nadie le aplicó la gracia por usted. Fue Dios soberanamente que te salvó. ¿Hasta ahí estamos bien? Pero al mismo tiempo, el haber sido hecho salvo en Cristo Jesús, automáticamente, dice la Biblia, por la gracia de Dios, me añadió a una iglesia. Hechos 2:47 dice que el pueblo alababa a Dios y añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, una salvación en contexto no es solamente una salvación personal, sino me añaden a una familia, a una iglesia, a un cuerpo. ¿En eso estamos claros? Entonces, el Señor Jesucristo dice en su palabra, Tito 2:14, no lo busquen, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar ¿qué? Un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, nosotros no estamos diseñados para ser llaneros solitarios. Nosotros no fuimos diseñados en Cristo para ser islas. Fuimos diseñados en Cristo para ser familia. Nos salvó para ser una familia. Es imposible, a la luz de la Escritura, que tú digas ser salvo y no querer ser parte de una iglesia dentro del contexto bíblico. El Señor nos salvó, mis hermanos, para formar una iglesia. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de lo que me gusta o no. El Señor no añadió a la iglesia adornos. El Señor añadió a la iglesia piedras vivas. ¿Con qué propósito? Que cada uno de ustedes junto conmigo como iglesia edifiquemos que la iglesia del Señor. ¿Estamos bien? Entonces, no nos añadió a calentar silla, y no quiero ser ofensivo con esto, nos añadió a edificar, a continuar su iglesia. Y lo primero que quiero que veamos es, ¿qué significa para Cristo su iglesia? ¿Qué piensa Dios ahora mismo de su iglesia? Por favor, Efesios 5:25. En sus Biblias, Efesios 5:25. Muy conocido pasaje aquí. Carta a los Efesios, capítulo 5, verso 25. Dice así la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo por ella? Se entregó. Aquí no quiero hacer énfasis en los maridos. Estoy haciendo en lo que dice Dios. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahora, hermanos, cuando Cristo decidió amar a su iglesia y entregarse por ella, en ese momento, bíblicamente somos su novia. En las bodas del Cordero seremos su esposa oficial y luego las bodas del Cordero, ¿verdad? Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo el Señor encontró a su novia cuando la amó y se entregó por ella? No la encontró linda, complaciente, sujeta, no. La encontró sucia, muerta, rebelde, inmoral, fornicaria, horrible mujer. Como dice la palabra, esta mujer seguía la corriente de este mundo, vivía bajo la potestad del diablo. No era digna de ser amada, era digna de ser castigada en el infierno. Ahora, ustedes y yo nos casamos, y los que tenemos un lindo matrimonio, los primeros días son días soñados. Lindos, bonitos. La luna es más hermosa. Pero 3 meses después, ustedes y yo encontramos cosas diferentes, ¿verdad?
Bueno, Cristo, cuando decidió amar a su iglesia, él sabía por quién iba a morir. O sea, no fue una sorpresa decir, ay, esta persona, no, él sabía, él murió decididamente por ustedes y por mí cuando no merecíamos absolutamente nada sino la ira. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando el Señor amó a su iglesia, no la amó porque fuera increíble, al contrario, la amó con qué propósito. Versículo siguiente, 26, para santificarla. Él, Cristo, a su iglesia, significa que la va a limpiar, la va a consagrar, la va a apartar, la va a hacer una novia opuesta a lo que la encontró, pero Él está haciendo de su iglesia una iglesia opuesta a lo que le encontró. Dice, habiéndola purificado. ¿Quién la está purificando? Cristo. Aquí no estamos hablando de ustedes, estamos hablando de lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros, habiéndola purificado. Él ahorita mismo sigue limpiando su iglesia. Él la sigue depurando. ¿Y saben por qué la sigue depurando? Porque aún sigue siendo impura. O sea, aún seguimos siendo sucios, necios, débiles, pero él la está limpiando cada vez más. ¿Y por medio de qué la limpia? Por el lavamiento del agua, por la palabra. Ahora, la ama, se entregó y la limpia. ¿Con qué propósito, hermanos? Verso 27. A fin de presentársela a quién? A sí mismo. La palabra presentársela es bien bonita porque él la quiere mostrar, él le quiere ayudar, él se pone al lado de su iglesia. ¿Para qué? Para hacer de ella una iglesia ¿qué? Gloriosa. Una iglesia que en el griego es una iglesia digna de honor, digna de respeto, radiante y maravillosa. Y mi humilde pregunta a ustedes es, ¿ustedes ven esta iglesia de esta forma? Esto es una iglesia gloriosa, radiante y hermosa. Bueno, Cristo la ve así. Gracias que Cristo la ve así, no nosotros. Él la está limpiando, Él la está haciendo gloriosa, Él la está haciendo digna de amor. Pero el problema es que el concepto que yo tengo de iglesia no es el concepto como Cristo ve la iglesia. Ustedes y yo podemos ver la iglesia llena de defectos, llena de debilidades, llena de problemas, pero eso es la iglesia, de verdad. Eso es la iglesia. Hermanos, no nos depuramos, no nos limpiamos a nosotros mismos. Hay un Señor nuestro que lo está haciendo. Hacerla digna de honor, digna de respeto, radiante, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, Cristo se entregó por su iglesia, Cristo ama a su iglesia, Cristo está limpiando su iglesia. Y Él mismo hoy día a esta iglesia, por la gracia de Dios, Él la está sustentando y cuidando. Verso 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Y la palabra sustentar en el griego es la entrena, la lleva a la madurez y la cuida como ¿quién? Como también Cristo a la iglesia. Cristo cuida a su iglesia, protege su iglesia, limpia su iglesia, porque Él tiene el poder para hacerlo, para que al final una iglesia gloriosa es para la gloria de Él. No para mostrar, ni para exhibir, no, es la iglesia del Señor. ¿Ahí estamos claros? Déjame quitar esto de acá. ¿Cuál es el punto de mostrarles cómo Cristo ve la iglesia? Porque cuando cualquiera de ustedes se atreva a maltratar, a tratar la iglesia con displicencia, con desprecio, con ironía, con arrogancia, excluyéndose de ella. Recuerda, como vimos hace 8 días, en esta iglesia no hay amor. No, somos parte de la iglesia. No se está metiendo con los líderes, no se está metiendo con nadie más, sino con el novio de la iglesia. ¿Sabían eso? Mis hermanos, no hay iglesia perfecta, pero Cristo la está haciendo perfecta. La está limpiando y obviamente seremos algún día gloriosamente perfectos en la eternidad. Pero mis hermanos, hay que tener tanto cuidado porque el concepto que ustedes puedan tener de iglesia puede ser un concepto ofensivo, pero a Dios. Y pueden estarse metiendo ahorita mismo con Dios, porque el concepto que tenemos de iglesia no es exactamente el mismo que tiene la Biblia. Ahora,
Si de verdad Dios me salvó, recuerda que la Biblia dice que amamos a Dios con todo el corazón, mente y alma, y eso se refleja en amar a mi prójimo. Si en verdad Dios me salvó, ese amor que Dios me dio es para darlo ¿en dónde? En su iglesia. O sea, no es un asunto opcional. Si Dios me amó, ese amor es una realidad entre nosotros. Si ese amor no es una realidad entre nosotros, ustedes tienen que poner en serias dudas si de verdad es ese amor. Ahora, ¿por qué digo esto? Para que no se escandalicen. Si ustedes llegan y dicen, mire, pastor, toda mi vida he sido solitario, toda la vida he sido introvertido, la verdad, a mí no me gusta meterme en la vida de los demás, ni que los demás se metan en mi vida. Porque en el tiempo que he estado aquí la gente es difícil, la gente es complicada, la gente es hipócrita, la gente es pecadora y la verdad no sirvo. Yo prefiero estar, yo me siento los domingos, pastor, yo lo escucho a usted, gracias por esa oportunidad que nos da, pero hasta ahí llego yo. La pregunta que yo quiero hacerles es, ¿estas excusas en verdad pueden opacar, minimizar el poder de Dios, el amor de Dios que nos ha sido dada por gracia para vivir como iglesia? De nuevo, la excusa que yo tengo para no vivir como iglesia, como miembros los unos de los otros, como un cuerpo vivo, ¿de verdad delante de Dios es válida? No. Dios, si en verdad me hizo una nueva criatura por su gracia, en esa misma gracia me dio para poder amarlos a ustedes, para poder servirles a ustedes, servirnos mutuamente. Mis hermanos, de verdad gozamos del poder del evangelio. En verdad mis excusas son más poderosas que el poder de Dios. Yo quiero que piensen esto un poquitico, porque neciamente tenemos excusas que se hacen tan fuertes para no tener un compromiso con la iglesia entre nosotros como hermanos, creyendo que es correcto. Y el Señor dice, no, no es correcto. A eso no lo llamé, a eso no lo salvé, o por lo menos eso no es la que la salvación dice en la Biblia. Dios añadió a los que habían de ser salvos. Y como veíamos anteriormente, es muy fácil ser engañadores de nosotros mismos, es decir, escuchar palabra de Dios y no hacerla. Dios te salvó y te añadió a una iglesia. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. Si Dios me añadió y me salvó a una iglesia, me agregó a una iglesia, ¿es la iglesia para el creyente una parte vital de su vida? Hermano, yo no estoy hablando aquí de lo que usted crea, yo estoy hablando de lo que dice Dios. ¿Es la iglesia para el creyente una parte vital de su vida, una parte importante de su vida o no? Bueno, eso dice la Biblia. Entonces, como hemos visto, y otra vez lo repito, esa mentira, esa gran mentira que alguien puede decir, yo amo la iglesia, yo amo a Cristo y tengo una relación profunda con Cristo, pero si eso no te lleva a tener una relación profunda con tus hermanos, tú eres un hipócrita, mentiroso y vas para el infierno. Y no porque tu personalidad lo prohíba, no, es que si estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas ya pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, Dios nos bendice y nos capacita con su gracia y con su amor para vivir como iglesia, porque si eso no es cierto, entonces Efesios 5 en adelante mentira. ¿Qué está haciendo Cristo en su iglesia? Limpiándola. Entonces, yo no me dejo limpiar. Yo soy tan fuerte y poderoso que no me dejo limpiar de Cristo. No me dejo santificar de Cristo. No, mis hermanos, eso es real. Eso es real. Cristo está haciendo la obra en su iglesia. Cristo está limpiando su iglesia y Cristo está formando un pueblo suyo, celoso de buenas obras. Ahora déjenme ir más allá. La Biblia utiliza una expresión. Cuando hablamos de la iglesia, la expresión más común de iglesia es cuerpo. Entonces está en Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4. Vamos a Romanos 12, por favor. Efesios 12. Romanos 12. Romanos 12, 3. Ya lo leímos, pero déjenme. Romanos 12, 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios él mismo repartió a cada uno. Verso 4. Porque de la manera que en un grupo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ese es el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Hermanos, Cristo nos salvó, Cristo nos añadió, Cristo nos dio una medida de fe, Cristo nos dio dones y Cristo nos agregó a su iglesia. Entonces, de nuevo, aquí no importa ni 5 lo que tú creas que es la iglesia. Aquí lo que importa es qué dice Dios que es la iglesia. Debe, por la gracia de Dios, ahora mismo estar funcionando, o si no, hoy es un día increíble de arrepentimiento. Lo primero, Romanos 12:5. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así nosotros, verso 5, siendo muchos, somos un cuerpo con Cristo. No. Ahí no dice con, dice en. ¿Tiene diferencia? Va a volver a leer. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, no con Cristo. Es decir, Cristo está en su iglesia. Nosotros no estamos haciendo nada aparte que Él no esté ordenando y diciendo y funcionando esa iglesia. Él es no dice esto, en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. En esta porción no dice que Cristo sea la cabeza, pero Efesios 4 dice que crezcamos aquel que es la cabeza, eso es Cristo. Colosenses 2:19 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que Él mismo le da crecimiento a la iglesia. Entonces, ¿por qué somos iglesia? O en virtud de qué somos iglesia. 1, porque estamos en Cristo. 2, porque la iglesia le pertenece a Cristo. Y 3, porque Cristo está haciendo su iglesia por medio de nosotros, porque Él es la cabeza. La cabeza de la iglesia no es el pastor. Gracias al Señor. La cabeza de la iglesia es Cristo. Él la sostiene, la cuida, la limpia, la fortalece, y Él soberanamente lo puso a cada uno de ustedes aquí en esta congregación como Él quiso, cuando Él quiso, y le dio un don específico como Él quiso. De esto más adelante. Perdón, no. 1 Corintios 12:18, solamente, por favor, léalo. Primera carta a los Corintios 12:18, hablando de cuerpo. ¿Están ahí? Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿como qué? Como Él quiso. Mis hermanos, en tiempos como hoy, por lo menos si ustedes tienen la oportunidad de estar en Estados Unidos, cuando alguien va a Estados Unidos a una iglesia, hay boletines como el que tenemos nosotros, pero hay boletines de 6, 7 páginas, gigantes, y tienen una lista de ministerios de los divorciados menores de 30, de los divorciados mayores de 30, los de 40 y 50, o sea, es increíble y hay muchísimo ministerio. Pero cuando llegamos a la iglesia, nosotros no llegamos a la iglesia como si fuéramos un asunto de consumo. ¿Qué ofrecen y qué me dan aquí? Porque si no ofrecen lo que estoy buscando, busco esta congregación hasta que, como si fuera un supermercado. No. ¿Decía quién? Dios a su pueblo. Y no la añadió para que vengan, no, la añadió para que vengan a ser iglesia y a funcionar como iglesia. Entonces, lo primero y claro es Cristo es la cabeza de la iglesia. Y segundo, dependemos 100% de Cristo, pero al mismo tiempo Dios diseñó la iglesia para que dependamos los unos de los otros. Romanos 12, por favor, verso 5. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Déjenme leerles este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Nosotros somos las diversas partes de un cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. A Dios le plació que no solamente dependamos de Cristo, sino que dependamos los unos de los otros. Mis hermanos, si ustedes ven un cuerpo,
normal, si me permiten el ejemplo, y ven una pierna, la pierna depende en gran manera de qué parte de la pierna. Bueno, gracias. De la rodilla. Si a usted le falla la rodilla, ahí los tiene cojos o con muletas o sentado. Es decir, que el cuerpo, la iglesia, necesita interrelacionarse, amarse, unirse, corresponderse, servirse para que la iglesia sea iglesia. De nuevo, la iglesia es iglesia porque Dios estableció que todos ustedes como cuerpo se unieran con coyunturas. ¿Han visto en Efesios que dice que somos coyunturas? La coyuntura es, aquí hay el fémur, por favor, el fémur, la rodilla que sigue después de allá que no sé. Ah, yo no quiero decir cúbito y radio porque creo que es de acá. Tibia y peroné. Ok. Eso, gracias. El hueso de abajo. Ellos tres se necesitan para funcionar como pierna. Pero el fémur no puede ser fémur solo. Él necesita todo eso para funcionar como pierna. Hermano, les voy a decir esto. Ustedes y yo nos necesitamos de tal forma porque sin ustedes, entre nosotros, no podemos crecer en santidad ni ser iglesia. El Señor nos va a decir de ahora en adelante, el nivel de dependencia de nosotros es tanto que nadie puede crecer en santidad solo, nadie puede crecer a la estatura de Cristo solo. Por eso el Señor diseñó su iglesia. Acompáñenme, por favor. Vamos a empezar a ver cómo en la Biblia nos muestra cómo dependemos los unos de los otros y cómo funciona esto. 1 Corintios 12. Espero que este sea el último texto que los mando a buscar. 1 Corintios 12, 14. Primera carta a los Corintios 12, hablando de cuerpo. Dice así: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿cuántos? Muchos. Ok, gracias. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Ustedes imaginan un cuerpo donde todo sea ojo. Eso es un monstruo. Y la iglesia del Señor no es un monstruo. Son ojos, orejas, manos, uñas, dedos gordos, apéndices, aunque no sirve mucho, pero ahí está. Verso 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Verso 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hermanos, aquí hay una mano sentada entre ustedes que depende de la muñeca. Ahora, yo no vamos a decir quién es mano y quién es muñeca aquí. Pero aquí hay una mano que depende de la muñeca. Esa muñeca depende de lo que sigue y luego el codo, porque el Señor diseñó su iglesia para que dependamos los unos de los otros. Y ese concepto se ha perdido en su iglesia. Se ha diluido, o sea, cada quien no, eso no es ser iglesia, mis hermanos, porque ahora sí, no voy a salirme más de ahí. Romanos 12, vamos a ver al texto original. Romanos 12, versículo 4, y vamos a ver en detalle qué dice ahí. Romanos 12, 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen ¿qué? La misma función. Ahora, lo interesante de la palabra aquí función es qué significa en el griego. La palabra función en griego es praxis, de donde viene nuestra palabra práctica. Es decir, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, el mismo don, el mismo obrar. Entonces, cada miembro tiene una función. En la práctica sería, ¿para qué Dios me añadió aquí? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué puedo yo como piedra viva colaborar para que esta congregación crezca en el sentido bíblico? ¿Qué don me dio Dios por gracia en particular para que yo sirva de edificación en esta iglesia? Ahora, hermanos, recuerden, soberanamente Dios los añadió a este cuerpo y les dio el don como Él quiso. O sea, si ustedes son conscientes de eso, tal vez a muchos
bueno, no creo que aquí a muchos, pero tal vez a muchos les interesa estar detrás del púlpito, ¿no? Y porque es la parte visible. Pero si Dios no te llamó a predicar, no vas a predicar. Y puedes estudiar con los mejores predicadores, pero si Dios no te dio el don, no vas a ser predicador. No, no hay forma, porque Dios no te llamó a eso. Entonces, la mano tiene que ser mano y la uña tiene que ser uña, porque Dios la puso ahí. Mis hermanos, ahora, ¿de qué depende que la mano funcione como mano dentro del contexto? Vayan a Romanos 12:3, por favor. En Romanos 12:3, 4 y 5 vemos cómo el cuerpo somos muchos teniendo la misma función, pero ¿de qué depende que una parte del cuerpo tenga una función específica y la use? Gracias al Señor, Romanos 12:3 al 5 empieza con Romanos 1 y 2. Romanos 1 y 2 es la causa de que un creyente funcione. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego dice que los miembros dependen los unos de los otros. Es exactamente como vimos hace 8 días. Yo amo a mi prójimo porque Dios me amó primero. Yo sirvo en la iglesia y funciono en la iglesia porque primero le sirvo ¿a quién? A Dios. Tengo una relación honesta, sincera, por gracia, con Dios. Me puedo presentar delante de Dios en sacrificio vivo a Él y como consecuencia sirvo en la iglesia, uso mis dones en función de Él. Entonces, hermanos, si me permiten, con este pasaje, cualquier persona que siga pensando que tiene una relación con Cristo, pero sigue aquí sentado como llanero solitario, este pasaje se lo bota por el piso. Si usted tiene una relación fuerte con Dios, tiene una relación fuerte con sus hermanos. Romanos 12:1 y 2 es la causa y Romanos 12:3, 4 y 5 es la consecuencia. Hay una relación fuerte con Dios, se demuestra una relación fuerte con el pueblo de Dios, porque dice la Biblia que a cada uno Dios le dio una función. Hermanos, déjenme hacer práctico esto, ¿está bien? Imaginen por un segundo que ustedes llegan, el curso aquí empieza a las 9. Si todos llegáramos a las 9, que sería fabuloso, pero si todos llegamos a las 9 y el salón está sucio, las sillas no están arregladas, todo está en desorden, ¿ustedes qué piensan? Muy serios. ¿Qué piensan? Bueno, esto es un desorden. Hay alguien que se le olvidó hacer su responsabilidad, ¿o no? Hay alguien que se descuidó en lo que tenía que hacer. Ahora imaginen por un segundo que empieza el servicio y ustedes ven a los hermanos colocando, empieza a las 9, son las 9:30 y están colocando el sonido, los micrófonos, alistando cosas. ¿Qué dirían ustedes? Bueno, qué desorden. Esos hermanos deberían llegar más temprano, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, si el grupo de alabanza empieza a cantar y Sergio sale por allá con un tono diferente y Luz por allá por un tono diferente y María Isamar por allá por otro lado, ¿qué piensan ustedes? Bueno, no ensayaron, ¿sí o no? Pero la verdad es que estos hermanos para poder cantar bien se reúnen una vez por semana hasta 2 para estudiar y ensayar. Pero si tú llegas tarde, ¿pasa algo? Si uno llega tarde, ¿pasa algo? Y tal vez no pase nada porque no hay ninguna función que tú estés haciendo y tal vez no esté funcionando como parte del cuerpo. Ahora no me miren feo. No me miren feo, estoy usando la Biblia. No quiere decir que solamente lo que pase aquí es la única forma de servir. Somos iglesia 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero de verdad, no tendríamos un culto decentemente y con orden si no existieran hermanos detrás de bambalinas arreglando esto, ¿verdad? ¿Sí así o no? Y estoy hablando de funciones simples, sencillas, pero importantes. ¿Sí? A veces ustedes ven que alguien está pasando diapositivas. Hay un muchacho de 15 años, 15 o 16, pasándolas, organizando él ya sabe todo eso.
Pero si el sonido funciona mal, pónganse pilas. Y si cantan mal, cantan horrible. Y si llegan tarde, eso está sucio. Pero el problema es que uno se excluye de la iglesia y decir, bueno, el próximo domingo vengo a arreglar la iglesia. Pero la iglesia no, la sede de la iglesia. Vengo a arreglar el local de la iglesia. Entonces, en estas situaciones que les acabo de nombrar, ustedes se ven como parte de la iglesia o como críticos de cine, que vienen a mirar que todo salga así. Hermanos, la pregunta más común que uno se puede hacer ahorita es, ¿cuál es mi don? ¿Verdad? Pastor, ¿y yo sé cómo yo sé cuál es mi don? ¿Se han hecho esa pregunta? Si hiciéramos una reunión aquí, hermano, cada quien piensa en su don, estarían patinando y dando vueltas y yo no sé cuál es mi don, ¿verdad? Y tal vez el 95% diría, mi don es el de servicio. ¿Saben cómo se sabe qué don tienes? Sirviendo. Sirviendo. Deben hacerle una ilustración, a ver si logro hacerles entender ese punto. Yo tengo una niña, bueno, Abigail crece, tiene 7 años mi niña, y quiero que ella patine. Y la niña me dice, papá, yo nunca voy a patinar hasta que no me aprenda, yo nunca voy a usar esos patines hasta que no aprenda a patinar. Eso no. O se los pongo así. Van a llevar a Jean Paul a natación, y Jean Paul le dice a sus papás, yo nunca me voy a meter a esta piscina hasta que aprenda a nadar. ¿Ya tiene un poco mejor de sentido? ¿Ustedes se imaginan el ridículo que debe ser uno aprendiendo a nadar fuera de la piscina? En vestido de baño y haciendo un poco de figuras. No, métase a la piscina. Trague agua. Y va a aprender a nadar libre, mariposa, espalda, se tira de clavado, nada por debajo del agua, pero en algún momento tuvo que aprender. Los dones, mis hermanos, no se usan pensando cuál don tendré yo, ¿no? Hay una oportunidad de servicio. Ahorita está la escuela de niños, ¿no? Y hay un grupito de hermanos sirviendo. Pero si los hermanos que están sirviendo a mitad de su clase están desesperados y se dan cuenta que no tienen paciencia con los niños, ¿qué deben hacer? Bueno, pastor, gracias, pero hasta aquí llegué yo. Debe haber otra cosa y de verdad, o no, puede pasar, no es su don. O si un hermano quiere cantar, ¿cuántos de ustedes quizás hacen cantantes? Frustrados como el pastor César. Y no tenemos ese don. Hay hermanos que tienen ese don. Entonces, cuando hay una oportunidad de servicio, alguien dice, yo no sé si Dios me llamó allá. Y alguien dice, yo no sé si Dios me dio ese don. Y la pregunta que es, ¿cómo vas a saber que Dios no te dio el don hasta que no te metas ahí y sepas si sí o si no? Entonces, en cada oportunidad de servicio que haya en la iglesia, mándese a ver qué hace el Señor. O en dónde los pone el Señor. ¿Sí? Entonces, no sigan sentados excusándose en que no sé cuál es mi don. No van a saber cuál es el don hasta que no lo usen, y la iglesia lo va a confirmar. Ustedes han visto, ayer hablaba con un hermano, ustedes han visto un hermano, si lo pueden, que cada vez que termina un culto se pone a hablar con las personas nuevas. ¿Lo tienen presente? Sí, lo tenían presente. Hay un hermano que llega una persona nueva y ese es el don que Dios le dio. ¿De verdad? ¿Ustedes saben quién está detrás de los boletines? Bueno, la hermana Carolina hace unos boletines muy bonitos con su esposo Diego. Ella está detrás de todo el boletín. Eso no lo hace el pastor. Entonces, hay dones donde cada quien se va acomodando y Dios los va poniendo en su justo y hacen una función. Entonces, imagínense por un segundo si llega el domingo y es hora del servicio y entonces digo, ¿saben que hoy no voy a la iglesia? El pastor no quiere ir a la iglesia hoy. Está bien. Hoy juega la selección, no voy. Ahora, yo no soy parte vital importante, pero que no haya quien predique hoy sería difícil. ¿Sí o no? Entonces, todos tenemos una función y el cuerpo debe funcionar de tal forma que mi función, a pesar de que no sea pública, es real. Alguien está detrás haciendo que este micrófono funcione bien. ¿Eso es un don de Dios? ¿O no? Entonces, hay alguien que mantiene ese lugar muy limpio, hay alguien que hace diapositivas, hay alguien que abre su casa entre semana para hacer estudios bíblicos, hay quien paga el arriendo. ¿Se ha puesto a preguntar quién paga el arriendo? A veces dice, no hay internet. Dice, bueno, hay alguien que paga el internet. ¿Quién paga el internet? Hay agua. Vaya, no hay agua en los baños. Pero hay alguien que paga los servicios, hay alguien que prepara sermones, hay alguien que prepara diapositivas, hay hermanos que editan los sermones, hay alguien que compra y organiza ese mercado.
O sea, eso no se pone solo ahí. Se pone, se trabaja y se sirve. Y luego que se vende ese mercado, esos hermanos van y compran a la tienda y eso implica tiempo. O sea, hay alguien detrás de todo esto. O sea, eso no funciona porque alguien sopló y dijo magia. No, es la gracia de Dios, es las funciones de muchos hermanos aquí para que seamos iglesia, ¿verdad? Por la gracia del Señor. Entonces, en esta iglesia hay hermanos muy útiles, tremendos, funcionando para que seamos iglesia, pero la gloria es de Dios. Si ustedes quieren saber qué don tienen, pónganse a servir. Ahora, eso no significa que si de pronto hay un día de hacerle aseo a este local, alguien diga, ese no es mi don. No. ¿Y qué tal que sea? ¿De verdad qué tal que ese sea? Bueno, solo Dios sabe, ¿verdad? Pero espero que no desprecien esos dones o servicios. Hermanos, el pastor no pone a servir a nadie, el pastor no da dones a nadie, es Dios quien da dones y trae personas con funciones para servir en su iglesia. Miren, vamos a hacer unas aplicaciones prácticas antes de terminar el sermón. Mire, es cierto que entre ustedes y yo nos podemos desanimar, de verdad. Ahí he servido y no me ha ido bien, no me han valorado y yo no quiero estar más y a veces quisieron hasta cambiar de iglesia. Pero mis hermanos, ustedes y yo hemos hecho cosas peores delante de Dios y Dios nos sigue limpiando, perdonando y amando. Así que tú ve y haz lo mismo. Ama, perdona, levanta, restaura. La palabra dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como no se hubiera recibido? En otra versión dice, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. De verdad, el que predica aquí no es más importante que el que mueve las diapositivas porque somos un cuerpo en Cristo. Bueno, ustedes están diciendo, sí, la predicación es más importante. No, es parte de la iglesia, es parte de las funciones. Pero como decía un predicador, tal vez Juan Sebastián, por su fidelidad a su servicio, reciba más galardones que el que predica aquí. Porque el éxito de la bendición de Dios no está en ser predicador, sino ser fiel al don que Dios me dio y usarlo para la gloria de Él, en función de mis hermanos. ¿Ustedes se imaginan las sorpresas que nos vamos a hallar en el cielo? En donde el Señor está dando galardones y a Carolina le dan un galardón grandísimo con Diego por hacer los boletines. Y entonces los que son predicamos, ¿y nosotros qué? No, eso no es así. Somos parte de un cuerpo. Cada quien tiene una función para la gloria de Dios. No desprecien al dedo gordo del pie. No desprecien a los riñones que no se ven. Ahí están funcionando. No se ve al riñón y verá cómo mueren ustedes intoxicados y envenenados. Mis hermanos, todos, si han sido salvos, tienen un don, tienen un talento para servir, para darle gloria a Dios. No busquen más excusas para mantener distancia entre la gente. No busquen eso. Yo tengo debilidades y tentaciones que tal vez Daniel no tenga. Y tal vez Alex tiene debilidades que para mí me parecen bobadas. Pero la fortaleza que Dios me dio a mí puede ser la bendición de la debilidad que tiene Alex, porque somos un cuerpo en Cristo. O sea, no vayan a pensar que el fémur se bombea sangre solo y el fémur se rasca. No, no, no. El fémur cumple su función de fémur, pero necesita los riñones, el corazón para poder seguir funcionando. Entonces, en ese sentido, nos necesitamos desesperadamente como iglesia los unos a los otros. No solamente dependemos 100% de Cristo, sino dependemos 100% de verdad entre nosotros, nuestras relaciones como iglesia. Si no cumples tu función, si en este momento eres, mira, como dijimos al principio, Dios añadió a la iglesia piedras vivas, no adornos lindos. Si en este momento tú estás muy tranquilo diciendo, bueno, yo no sé cuál es mi don, no sé cuál es mi función, si eres creyente, le estás haciendo daño a esta iglesia. Porque hay algo que debes hacer y no lo estás haciendo, por tanto, estamos mancos o tuertos o nos falta una parte del oído. Somos iglesia. ¿Ustedes aman esta congregación?
Mira, esta congregación yo la amo porque está en Cristo Jesús. O sea, no se ama por la predicación y las alabanzas. No, no, no. Amamos esta congregación porque Dios nos hizo familia. Dios nos salvó por gracia. Miren, una vez hablábamos de esto. ¿Ustedes tienen predicadores preferidos por internet? Tal vez uno de esos sea el pastor Sudel Michelén, ¿verdad? Mira, si Dios hubiera querido que el pastor Sudel Michelén sea tu pastor, sería dominicano. Viviría cerca de la avenida Miami a Tío, ¿sí? Y estarías congregándote allá. Pero les tocó con Javier Gil. Pero son ustedes los que pueden hacer en sus oraciones un mejor predicador y un mejor pastor. Somos nosotros orando por ustedes que podemos darle consuelo a Jessica Maribel en este momento que su papá está enfermo. Que Juan necesita seguir oraciones. O sea, acaba de morir su padre, eso no es de la noche a la mañana. Necesitamos la función, los dones, la sabiduría de todos nosotros para funcionar como iglesia. Y todos aquí, no hay bulto, no hay personas de sobra. Todos somos importantes. Piensen en esto. Todos somos diferentes. Gracias al Señor, sí. Sería muy aburrido si fuéramos todos iguales. Tenemos diferentes dones, diferentes personalidades, diferentes caracteres, diferentes defectos, diferentes pecados también. Pero el Señor en su gracia nos permite funcionar como iglesia. O sea, es muy fácil ver algún defecto y decir, me largo de aquí. Y si tú crees que vas a buscar una mejor iglesia, bueno, está bien, tienes todo el derecho a hacerla. Pero la vas a ir a dañar. Porque tu pecado va contigo también. Déjenme contarles una historia. Yo estoy seguro que ustedes la han escuchado alguna vez, pero quiero contárselas antes de terminar. Es una historia muy conocida. Cuentan en una carpintería. ¿Han escuchado eso? Bueno, está bien. Si no, cuentan en una carpintería que una vez una extraña asamblea fue una reunión de herramientas para arreglar diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa: hacía demasiado ruido y además se la pasaba golpeando todo el tiempo. El martillo aceptó su culpa, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasa midiendo a los demás según su medida como si fuera el único perfecto. El metro, ante el ataque, pidió a su vez la expulsión del tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera para algo. Entonces entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Ahora yo quiero que piensen que el carpintero es Dios, ¿verdad? Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo y finalmente la tosca madera inicial y se convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. Ahora, lo único bueno en nosotros es Cristo y sus dones y su gracia. Eso es lo que debe ser exaltado aquí. Pero eso es ser iglesia. Si ustedes son salvos y fueron añadidos aquí, tienen una función. Imagínense por alguna razón y una hermana dice: mire, pastor, yo sé hacer unas esquelas pequeñas. ¿Esquelas es? Y puedo hacer un dibujito bien lindo y puedo colocar: los invitamos a nuestra iglesia los domingos a tal hora. ¿Eso es un don que puede servir? O alguna hermana dice: mire, pastor, yo no sé ni predicar, a mí se me enreda la lengua, pero cocino increíble. Cocino delicioso. Y voy a invitar al hermano Alex, que charla tan bueno, y le voy a preparar una comida tan rica que le den ganas de seguir viniendo a mi casa. O si hacemos una reunión especial o viene un pastor invitado y lo invitamos a comer, la hermana es la increíble para cocinarle. Ahora, hermano, un hombre también puede cocinar, no me van a llamar machista, un hombre también puede cocinar, pero estamos hablando de dones, del servicio que Dios dio, funciones que Dios dio por gracia. Si ustedes hacen parte de esta iglesia, tienen una función que hacer. Y si no la están ejerciendo, hoy es un increíble día de arrepentimiento. Porque necesitamos ser una iglesia fuerte y firme por la gracia de Dios, pero nos necesitamos todos los unos a los otros. Amén. Eso es ser iglesia. Y esa es esta iglesia. Solo Dios salva
solo Dios añade a su iglesia y solo Dios te dio dones. Si en este momento tú quieres seguir aislado, respetable. Pero hoy es un buen día de salvación. Hoy es un buen día de arrepentimiento. Hoy es un buen día de ir a Cristo en arrepentimiento y fe y rogar que salve. Y tal vez al Señor le place de verdad añadirte a la iglesia como miembros los unos de los otros para servir. Que Dios nos ayude. ¿Hay lijas aquí? ¿Hay algunos tornillos que hay que dar muchos empujones para que sirvan? Hay gente que cuando dice algo parece que estuviera brava y entonces dice, mis hermanos, somos iglesia por la gracia de Dios. Y a todos ustedes, si están en Cristo, son muy amados, muy perdonados y muy limpiados. Pero hoy es un buen día de seguir siendo limpiados, perdonados y amados. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te ruego, Señor, como te he estado rogando, y una vez más, únenos como iglesia. Señor, a los que están desanimados, anímalos. A los que sienten que no tienen nada que hacer aquí, fortalécelos y hazles saber que algo tú les diste para funcionar aquí. Somos un solo cuerpo en Cristo. Señor, la finalidad de esta congregación no es crecer a llegar a miles y miles, no. Permítenos que en este pequeño cuerpo de hermanos nos conozcamos, nos amemos, nos sirvamos, nos edifiquemos. Y gracias porque tú nos estás haciendo a la iglesia Betania, la Reforma Cali, más gloriosa, más respetada. Señor, ayúdanos que nosotros, pero con el tiempo, te dan la espalda. Déjanos temblar en esta mañana sabiendo que si estamos aquí es porque tú nos sostienes y si servimos es porque tú eres bueno. Y permítenos recordar a todos aquellos que por alguna forma han estado y se han ido, porque tú eres bueno recogiendo, porque tú eres el buen pastor. Y Señor, sálvanos, límpianos, hermoséanos, danos más amor por los hermanos aquí presentes. Gracias por esta increíble iglesia que a pesar de que he estado en muchas congregaciones, en muchos lugares del mundo, no muchos, Señor, como 3, pero por nada del mundo cambiaría esta iglesia, porque es mi iglesia, no es la iglesia. Es el lugar donde tú me añadiste, donde tú me pusiste a servir, donde van a estar los tíos y las tías, a donde están mi familia, mis hermanos, los que tienen dones que me ayudan a mí a crecer en santidad. Padre, que sigamos siendo un pueblo dormido, un pueblo apático, un pueblo vago. Yo necesito, como dice Hebreos 3, que mis hermanos me exhorten, me animen, me fortalezcan, para que mi incredulidad no me aleje de ti. Porque el pecado está siempre a la puerta queriendo endurecer mi corazón. Ten piedad de los que están endureciéndose en este momento y hablándolos con tu gracia. Dales amor por los que le han hecho daño, dales amor por aquellos que no hemos estado muy pendientes y dame amor para estar más pendientes los unos de los otros. Señor, es tu iglesia y haz de tu iglesia como quieras. Señor, gracias por darnos vida en Cristo Jesús y danos de tu amor para darlo y vivirlo. Desgasta nuestras vidas, Señor, extendiendo tu reino. Y te ruego que hagas de la iglesia Betania Cali una familia, en verdad familia. Tu sangre es suficiente, tu gracia es suficiente. Permíteme ser el padre de los hijos de mis hermanos y que ellos sean los padres de mis hijos. Permítenos ser una familia en Cristo para tu gloria. Porque tú tienes el poder de hacerlo, el deleite de hacerlo. Y nosotros te clamamos, por favor hazlo, en el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria nada más. Amén.